Muy bien. Vamos entonces ahora a desarrollar nuestro primer tema, entendiendo un poco en qué consiste el proceso de arreglos. ¿Qué es un arreglo musical? Vamos a responder esa pregunta hoy. ¿Qué es un arreglo musical? ¿A qué llamamos arreglo musical? ¿O cuál es la labor de un arreglista? ¿Qué debe hacer un arreglista? A ver, ¿qué entienden por arreglo ustedes? Díganme. A ver, escriban ahí en el chat. ¿Qué es un arreglo para ustedes? ¿Mm? La tranca esa, a ver. ¿Cómo va a ser tranca? Si contratas a un arreglista, ¿para qué lo contrates? ¿Para qué lo contratas? O si tú te dices, yo soy un arreglista, ¿para qué te contratarían? ¿Cuál es tu labor? ¿Qué haces? A ver, describir arreglos sin usar la palabra arreglo. Nada más dígame el concepto. ¿Qué concepto tienen de arreglo? De arreglo musical. ¿Mm? Reconstruir adornos, dice. O sea, si haces un adornito, si pones un mordente, ya estás haciendo arreglo musical. Si le pones un trino, ya eres arreglista. Embellecer. Ajá. Hacer la construcción de una pieza musical a base de instrumentos o sonidos. Ya. Modificación, dice. Una versión única. Ajá. Desarrollar una canción. Desarrollar una canción. Eso sería composición. Me refiero a que, digamos que yo doy cuatro acordes y en base a eso ya haces arreglos para que se escuchen no solamente los cuatro acordes tan simples. Sí y no, porque ahí está incompleto, ¿no? La canción ya tiene que existir para hacer un arreglo. Si no hay canción, no hay arreglo, porque los arreglos se hacen para una canción. ¿Mm? Vamos a buscar algo para acá. A ver, a ver. Mm, A ver, escuchemos un pedacito de este video. A ver, a ver. Estéreo.
¿Qué tal? ¿Qué les parece? Mm. Y ahora escuchemos una partecita del original. Ajá, este es el original. ¿Qué es lo que ha hecho el arreglista? O sea, el arreglista de esta versión es el que toca el piano. Él es el que ha escrito los arreglos. Ha hecho una adaptación de la versión original. En este caso, ha transformado una obra musical y lo ha convertido a otra versión, lo ha adaptado a una versión latina. Pero o sea, hay un trabajo de arreglo, obviamente, pero está arreglando una obra completa. La quinta sinfonía, y como cualquier otra sinfonía, la composición no es una melodía, no es solamente una melodía, sino es la obra completa. Una obra musical de este tipo, la composición abarca todas las partes. Es un discurso completo de todas las partes. Si le quitas una parte, deja de ser la obra. Estaría mutilando la obra. A diferencia de una canción es una melodía, nada más una melodía. ¿Ya? Entonces, es una melodía. La obra musical es la melodía y la letra, ¿no? Obviamente. La melodía y la letra. Y a veces incluso solamente la melodía. Porque si es instrumental, solo tiene melodía. Esa es la obra. Entonces, un arreglista lo que hace es adaptar una obra original a un nuevo formato instrumental, un nuevo género, una nueva, un grupo de instrumentos distinto, ¿no? Un formato nuevo instrumental. Eso sería una forma de arreglo. Otra forma de arreglo es proveer el soporte armónico, melódico e instrumental a una melodía, a una canción. Cuando escuchamos una canción popular, lo que el compositor ha hecho es la melodía y la letra. Todo lo demás es trabajo del arreglista. ¿Se entiende la diferencia? ¿Ok? En mi caso, por ejemplo, ¿yo qué hago cuando hago un trabajo de arreglos?
El cliente llega, ha hecho una canción, ha compuesto una canción, él está orgulloso de su canción, para él es la máxima obra, está emocionado, está muy alucinado con su obra, o sea, es su obra de arte. Y trae su canción con la letra y la melodía. Entonces lo graba, lo graba con un acorde, con una guitarrita, ¿no? La mayoría de los compositores solo tocan la guitarra, componen la línea melódica y la letra, ¿no? La estructura de la canción. Ya, eso es lo que te dan. Me ha tocado clientes que solo me han traído la melodía y la letra, a capela, sin instrumento. No tocan ningún instrumento, solo a capela, sin acordes. El caso, por ejemplo, de este compositor peruano, este, ay, ¿cómo se llama? El compositor de Contigo Perú, Augusto Polo Campos. Augusto Polo Campos. Él no tocó ningún instrumento, nunca ha tocado ningún instrumento. Sin embargo, ha hecho grandes composiciones. Ha dejado un legado en el Perú de canciones, pero nunca ha tocado un instrumento. Ha sido muy hábil para armar las rimas, la parte poética era su talento. Y también musical, porque componía la melodía de la canción. Entonces, cuando se llegaron a producir, pues el productor, el arreglista, tuvo que armar la armonía, todo, todo lo que está como soporte para la canción. No, no tocaba guitarra. O sea, según los datos que tenemos, él no tocaba ningún instrumento. Por eso necesitaba de otros músicos para que arme la canción. Este, o en todo caso, si tocaba, tocaba muy, muy, muy casi nada, ¿no? Entonces, la labor del arreglista es proveerle de un vestido a la canción, vestir la canción, darle color, darle una identidad a la canción. Y para ello utiliza instrumentos, diversos instrumentos, para darle una identidad a la canción. Por ejemplo, si escuchamos, a ver, esto por ejemplo. ¿A qué canción con qué canción lo relacionan? ¿Qué canción les viene a la mente? O de repente esta. Alejandra Guzmán, ¿no? Así, apenas escuchamos un acorde, un pequeño motivo al inicio, automáticamente sabemos qué canción es. Esa, esa identidad es dada por los trabajos del arreglo, que también puede ser el compositor, ¿no? Si el compositor es un músico completo, pues no solamente va a componer la letra y la melodía, sino también tiene ideas más avanzadas, mucho más terminada la canción. Pero si el cliente nada más es un, este,
aficionado a la composición, pues va a hacer la melodía y, y va a necesitar de un arreglista para que arme el resto de la canción. ¿Ok? Entonces, viene un cliente, yo recibo la canción y me dice, quiero que suene más o menos como tal artista. Esa es su referencia. Que suene como tal, que suene como tal, que suene en un formato de una banda de pop o rock, o que sea un poco más sinfónico, este, en el género tal, ¿no? Quiero que suene esa canción, pero yo lo he hecho en balada, pero que suene a rock, o quiero que suene más a bolero, más latino, o que suene más, más funk. Quiero que esta canción suene en el género más cumbia, ¿no? O reggae. Entonces el arreglista tiene que dominar diversos géneros. ¿Ok? A ver, entonces veamos. ¿Dónde está el material? Acá. Ustedes tienen ahí en el Q10 la separata. ¿Lo tienen a la mano? ¿Están viendo? A ver. Acá. Ya. Entonces aquí tenemos eh, algunos puntos. Entonces, un arreglo musical viene a ser la adaptación. ¿Ya? Viene a ser la adaptación de una pieza de música a una combinación vocal o instrumental. Porque puede ser un arreglo vocal nada más, ¿no? Un grupo a capela que hace una canción, pero hay que hacer los arreglos vocales para que suene todo un grupo, ¿no? Una banda vocal. O una agrupación instrumental específica. Entonces, esta combinación puede variar de un simple ejecutante, se puede ser un solo músico, arreglo para un solo músico, o para un grupo, para una banda, incluso orquesta. Pero lo que va a hacer sea un músico o sea toda una banda o una orquesta, esta, esta orquesta le está dando soporte armónico a la melodía, a la canción. Es decir, le da acompañamiento. Si es un solo ejecutante, pues será un arreglo simple para un solo instrumento, este, que va a acompañar a la canción. ¿Ok? Entonces, al hacer un arreglo musical, eh, a veces se modifica, se estiliza una pieza de música, de algo que está sencillo, pues lo estilizamos, lo estiramos o se tiene que readaptar, reestructurar las partes de la canción. Entonces se agrega algunas ideas propias. Entonces el arreglista de algún modo hace la labor o entra en el terreno de la composición. Por eso es importante primero el curso de composición melódica, porque al momento de hacer arreglos uno elabora ideas melódicas, ideas armónicas, rítmicas. No compone la canción, la canción ya está hecha, ya está compuesta por el compositor. El arreglista le va añadiendo nuevas melodías que acompañan, complementan a la canción. ¿Ya? Entonces, cuando hacemos esto, implica entrar de cierta manera al campo de la composición. Hay varias cosas que se tienen que considerar al momento de trabajar un arreglo. No es que solamente ya pongo acordes para todos los instrumentos y cada uno haga lo que quiera. No, hay que tener ideas concretas para cada instrumento. Entre ellos, por ejemplo, primero hay que ver la forma musical.
tratar la forma, la estructura de la canción. ¿Ok? Luego las funciones que debe tener cada instrumento. ¿Qué función cumple un instrumento en un determinado momento de la canción? Un instrumento puede cumplir diversas funciones. Hay que ver la parte de la instrumentación, cómo se van a combinar los instrumentos. Hay que ver el estilo en el que se mueve estos arreglos, en qué estilo se van a ver, en qué género. La melodía principal, cuál es el carácter que le vamos a dar a la melodía, cuál es la armonía concreta, la tonalidad, incluso es muy importante elegir correctamente la tonalidad, de acuerdo al tipo de voz que va a interpretar la canción. El ritmo, la estructura, en fin, hay muchos elementos que se tienen que manejar al mismo tiempo. No hay necesariamente un solo método de realizar arreglos. Ustedes van a aprender cada un método, el método que trabajamos nosotros, pero seguramente otro profesor tendrá otro método. Trata las mismas cosas, pero de otra manera. ¿Ok? Tipos de arreglos. El arreglo propiamente dicho sería tomar un material musical y ubicarlo en un nuevo medio instrumental, vocal y un nuevo género. Es decir, la melodía pura, encajarlo en un determinado género y en un formato instrumental. Ese sería el arreglo, porque esto sería el arreglo ya original, ¿no? O sea, la melodía está purita, no tiene nada más, ninguna otra idea, y él la realiza, le añade las ideas para el bajo, para la batería, para el teclado, para la guitarra, percusiones, vientos, cuerdas, etc. Pero también algunos consideran arreglo a estas fases, a la transcripción, por ejemplo. Para mí personalmente la transcripción no es un arreglo, salvo que hagas adaptaciones, algunas adaptaciones. Se puede considerar un nivel de arreglo, ¿no? Porque estás quitándole, añadiéndole algo al material original. Consiste en cambiar de un medio de pieza completa de música, pero manteniendo el trabajo intacto. Es decir, cuando tú transcribes una canción, por ejemplo, vas a escribir la partitura de una canción X, las partituras. Entonces tú vas a escribir lo que ya está sonando, no vas a crear nada, solamente vas a transcribir. O sea, intacto, tal cual. Este, hay clientes que quieren las partituras de una canción, pero no la consiguen porque no la venden, no, o la banda o los artistas originales nunca han pensado en comercializar las partituras de esa canción, entonces no hay. Entonces te contratan para transcribir la canción. Entonces yo como transcriptor en este caso, pues escribo la batería, el bajo, la guitarra, los vientos, todos los instrumentos que tenga el arreglo, ¿no? Eso sería una transcripción. En este caso no estoy haciendo un arreglo, estoy transcribiendo nada más. Pero van a encontrar este concepto en algún lado por internet y algunos lugares, algunas escuelas, que ¿quién ha hecho los arreglos? Tal fulano. A veces fulano ha hecho una transcripción, no un arreglo. Pero si se hace este, se añade cosas o se quita cosas a la versión original, ya estaríamos entrando a una adaptación. Ese es un nivel de arreglo, ¿no? Por ejemplo, una canción que está en un solo tono, pero de repente haces una versión propia, en dos tonos o tres tonos, eh, le quitas el intro y le cambias el intro o le cambias el intermedio. Entonces,
ya hay algunos cambios, donde ya se puede notar tu creatividad, porque de una manera creativa tienes que añadir o restar cosas de la canción original. No solamente es cambiar por cambiar. Ese sería un nivel. Otro sería el paráfrasis. Consiste en tomar una pieza completa de música y hacerle omisiones significativas, es decir, parafrasear la canción. En este caso ya el arreglo es un poco más un poco más abierto, más libre. La estructura de la canción también es más libre, cambia la estructura del original. Es un parafraseo, es como cuando dices algo, pero de manera parafraseada, entonces no hay una estructura muy definida. Se puede modificar la rítmica de la melodía para adaptarla al género, ¿no? Por ejemplo, si es una canción que está hecho en dos cuartos y quiero hacerlo a cuatro cuartos, entonces hay que adaptar. Hay que adaptar al nuevo tempo, al nuevo compás, al nuevo tono, pero principalmente la rítmica. Todos los ciclos anteriores su trabajo final ha consistido en hacer un arreglo de una canción que estaba en tres cuartos, un vals, por ejemplo, ¿no? Yo les doy un vals y ustedes tienen que hacer reggae, tienen que hacer rock, tienen que hacer bolero, hacerlo en cumbia. Entonces, como cambia el compás, tienen que adaptar la rítmica de la melodía. Pero sin que deje de identificarse la canción. Porque si modifico las alturas, cambio las notas, ya va a cambiar la canción, ya no va a ser, ya no se va a entender, ya no se va a identificar la canción. Entonces ya no estaríamos respetando el compositor, el compositor. Haces eso y el compositor nunca más te contrata. Muy bien, entonces esos son algunas ideas de arreglo. Pero el trabajo realmente, propiamente dicho, arreglo, es eso acá. Cuando tienes una melodía y tú le escribes de forma creativa, le das todo un soporte armónico, melódico, rítmico a la canción, con diversos instrumentos, en un formato instrumental y género también. ¿Hasta ahí estamos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Muy bien, entonces, en verdad, al principio, normalmente uno se reúne con el cliente una o un par de veces, una o dos veces, para recibir información de la canción, recibir información de lo que espera el cliente. Te deja la canción, pues yo normalmente digo, dame un mes, más o menos, para este, armar la estructura, el proyecto, para elegir bien el tono. Normalmente bueno, ahora la cita es más virtual, pero siempre es necesario una versión presencial, una sesión presencial para poder determinar el tono. Yo lo hago cantar, le acompaño, le ubico la tonalidad adecuada. Ya digo, entonces creo que tu voz va en este tono. Definimos el género, definimos la estructura más o menos y listo. En 3, 4 semanas yo le presento un demo. Entonces el cliente dirá, ¿le gustará o no le gustará? Te dirá, mira, no, hay que acortar esto, hay que cambiar este acorde, creo, esta parte no me convence, entonces tienes que cambiarlo.
Normalmente yo hago un par de versiones siempre. Hago un par de versiones. Si el cliente sea un poco más más musical, más entendido en la música, entonces va a ser un poco más exigente. Te puede revisar los acordes. En vez de este acorde, ¿por qué no le ponga este acorde, no? Ya. A él le gusta, a él le suena más, porque él tiene la idea de la canción, entonces este, te va a dar ciertas sugerencias. Pero tú también como arreglista tienes un concepto. Entonces ahí ya entra el... Hay que tallar, ¿no? O sea, hay que negociar. Mira, tú como productor y como profesional, pues tienes la capacidad de convencerlo de que su idea no va a funcionar. O puede que sí, te das cuenta, no, te tiene mejor idea que tú, entonces creo que sí, tu idea está muy bien, vamos a considerarlo. Hay que, hay que negociar, hay que coordinar eso. Y luego, una vez que ya está aprobado, entonces empezamos a producir la canción. Producir ya significa pues grabar, ¿no? Instrumento por instrumento, combinar instrumentos reales con instrumentos virtuales, en fin, buscar el sonido adecuado para la canción. Luego, para tocarlo en vivo, pues tienes que tener las partituras, el score y las partichelas. Si es un cliente que no sabe música, presentamos el demo. Entonces el cliente escucha la canción y tiene idea de cómo va a sonar la canción, porque está escuchando el demo. Pero al músico, por ejemplo, si es un director musical o al director de una banda, al director de una orquesta, le tienes que entregar score, ¿no? Porque puede que el arreglo, el fin del arreglo no sea grabar un disco, sino el fin del arreglo es tocarlo en vivo para un concierto. Entonces es presentación en vivo. Entonces, score. Ahí está el score. El score es para los músicos y particheros, obviamente. En el score está plasmado todas las ideas, tal como debe sonar o tal como está en el demo. ¿Okay? El score es equivalente a los planos de un arquitecto. En los planos están plasmados todos los detalles de cómo debe ser construido un complejo. En el score está plasmado cómo debe ser interpretado la obra musical. El demo es equivalente a la maqueta. La maqueta del arquitecto es para que el cliente, que no es arquitecto, no es entendido en la materia, pueda visualizar, pueda imaginar cómo se va a ver el, su edificio, su casa, su complejo deportivo, su casa, ¿no? Cualquier cosa que sea. Entonces, la maqueta es para la gente que no es entendido, no es entendida en la materia. Igual, el demo es para la gente que no es entendida en la música. Entonces escucha y dice, ah, que suena bacán, me gusta ya. Vamos adelante. ¿Listo? Otro aspecto o en todo caso, una de las primeras cosas que uno entra a tallar cuando uno recibe una canción es manejar la estructura de la canción. Analizarla, identificar, modificar o respetar esa estructura. Entonces, para ello tengo que conocer cómo se estructura una canción.
Entonces, seguramente en composición melódica han visto algunos aspectos de aquí. La forma en la música es la estructura o perfil de las ideas musicales y el planeamiento de cómo se repiten, se contrastan o se varían las diversas partes de la canción, de la obra. Entonces, la forma es la manera en que se van presentando las ideas. Hay todo un planeamiento, se percibe un plan, una idea concreta de cómo se van a ir presentando las ideas. ¿Ok? Entonces, para identificar o determinar la forma musical, hay que este, observar el contenido armónico, melódico, principalmente, ¿no? Armónico y melódico, porque es lo que determina la estructura de la canción. La parte rítmica está más enfocado en el acompañamiento, en el género que va a acompañar la canción, o en la cual se va a mover la canción. Pero la estructura está determinado por el aspecto melódico de la canción y por la estructura armónica. Aquí vamos a enfocarnos básicamente a una forma, a una sola forma, a la forma canción. Significa que la canción es una de las formas de varias, de muchas otras. Por ejemplo, la sinfonía es una forma, ¿no? La sinfonía es una forma, el himno es una forma, es otra forma. Este, la sonata es una forma distinta. El rondó es otra forma. La suite es otra forma. La forma canción, pues, nació en varios lugares. En Italia se le conoce como balada. En Francia se le conoció como chanson. En Alemania se lo consideró como Lied, pero todos apuntan a lo mismo, a la canción. ¿Cuál es la estructura básica de una canción? La estructura básica de una canción es binaria. Tiene dos partes. No toda canción de dos partes es canción, pero una canción tiene dos partes. ¿Cuáles serían? Repito, no toda obra musical de dos partes es canción, pero toda canción tiene dos partes, estrofa y coro, ¿cierto? Estrofa y coro. Un himno también tiene estrofa y coro. Un himno también tiene estrofa y coro. O podría no tener coro. Somos libres, ¿no? El himno nacional tiene estrofas y tiene coro. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre himno y canción? ¿Mm? ¿Cuál sería la diferencia entre himno y canción? A ver, ¿qué me dice? ¿Quién tiene alguna idea? ¿El arreglo? No. En un sentido sí, pero no es la diferencia básica. La progresión tampoco. La estructura pues ya estamos viendo que tiene dos partes. Tiene una estrofa y tiene un coro. La diferencia principal que la canción no necesariamente tiene que tener el coro. Hay canciones que no tienen coro, sí, pero tiene dos partes. Tiene que tener dos partes. Si no, no es canción.
Aunque vamos a ver canciones de una sola parte, pero son formatos especiales. La diferencia principal entre un himno y una canción es que la canción es más corta. La canción tiene uno o dos versos y un coro, un solo coro. El himno tiene un coro, pero puede tener cinco, seis estrofas. Es más largo. Por ejemplo, el himno nacional tiene seis estrofas. Actualmente cantamos la sexta estrofa, ¿no? Coro y sexta estrofa. La extensión, básicamente. Y obviamente la estructura poética también, ¿no? Es mucho más cuadrado, mucho más eh, ¿cómo se digo? Es mucho más cuadrado los versos. En cambio, una canción no necesariamente tiene que ser una poesía muy estructurada. Puede ser prosa también. En cambio, el himno es mucho más versado. Una canción puede ser versado o puede ser más prosa, más libre. Pero sin embargo tiene una estructura, tiene versos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, am, vamos a enfocarnos a la forma canción. En esta semana vamos a analizar cómo se estructura una canción. A ver, primero, vamos a ver los formatos más comunes. A ver, quiero conectar aquí la pizarra. ¿Dónde está? Mm, mm. ¿Ven la pizarra? No ven, ¿no? A ver qué pasó. Ah, qué pantalla, pues. Ahora sí, ¿se ve la pizarra? Sí, ya, muy bien. A ver, formatos principales o comunes de forma canción. A ver, hay canciones de una sola sección, unisección. Es decir, tiene un solo verso. No tiene estribillo ni tiene coro, como la trova, correcto. Normalmente la canción de trova tiene una sola sección, que se
Al repetir cambia de texto, ¿no? Tiene varias estrofas, pero no hay un coro. Entonces, es una característica especial de la canción trova. Otro es verso, estribillo. Algunas canciones no tienen coro. Es verso, estribillo. El estribillo no necesariamente es coro. ¿Ya? El estribillo es algo que se repite, pero no tiene el tamaño de un coro. Es algo más pequeño. Luego tenemos otro formato, verso, coro. Verso, coro. Es el más común. Otro formato sería una canción que tiene verso, precoro y coro. Una canción de 3 partes. Luego vamos a ver un ejemplo del estribillo. Entonces, una canción que tiene un verso, tiene un precoro y un coro. Se repite el verso con otra letra, otra vez el precoro, coro. O sea, una canción que tiene 3 partes. Recuerden que la canción es un formato binario. Pero ¿cómo es que tiene 3 partes entonces si es binario? Ahí vamos a ver ahorita. Otro sería una canción que tiene verso, tiene un coro y tiene un puente primario. Sí, ya, puente. También de 3 partes. Una canción que tiene un verso, tiene un coro y tiene un puente primario. Y otra sería una canción con verso, pre-coro, coro y puente primario. Ya, de 4 partes. ¿Hay canciones de 4 partes? Sí. Pero sin embargo siguen siendo binarios. Estos son los formatos más comunes que vamos a encontrar en la música popular. Hay otros, claro que sí, pero ya no son tan populares, no son tan comerciales, ¿no? Porque obviamente rompen estos esquemas. Una canción comercial se mueve en estas. Lo más comercial sería verso coro o verso precoro coro. Canciones mucho más emblemáticas son un poco más extensas, pero porque tiene más partes, se extiende más, pero sigue siendo canción. Entonces, eso lo saben, ¿no? Esto lo han visto en composición melódica, ¿cierto? Ujú. Ya. ¿Cuál es la característica del verso o de los versos? Dígame. Característica principal de los versos. La misma armonía de quién.
¿A todos los versos tienen la misma armonía? Sí. ¿Todos los versos tienen la misma armonía? Sí. Pero todos los coros también tienen la misma armonía. El verso cuenta o describe la historia. Da contexto a la canción, claro. Toda canción es una historia. La mayoría de canciones, ¿no? No vamos a decir toditas, al 100%, no, pero la mayoría de canciones es una historia. Porque puede haber una canción instrumental, pero aunque sea instrumental, hay cierta idea, cierta historia que contar. Entonces el verso va contando, va describiendo la historia. Ujú. El precoro, ¿cuál es el papel del coro? Su papel es hacer un puente entre el verso y coro. Es decir, prepara la entrada del coro. Cuando hay un precoro, el coro tiene mayor relevancia, porque a alguna sección hay alguien o algo que lo ha preparado, que lo ha anticipado. Coro. ¿Cuál es la característica principal del coro? Todas las veces se repite letra y música. Da la idea principal, correcto. Da la idea principal. Es el clímax de la canción. Clímax de la canción. Es la parte más memorable, ¿no? Lo que queda en la memoria, porque como se repite tantas veces, te machacan con el coro, se queda grabado en la memoria. El clímax de la canción. Puente primario. ¿Cuál es la función del puente primario? ¿Cuál es la función del puente primario? ¿Para qué sirve el puente primario? Bueno, dice puente, entonces puente significa para conectar. Conecta dos secciones. Pero el precoro también conecta dos secciones. El precoro también es un puente. Conecta dos secciones. Pero básicamente provee, provee de contraste. Contraste. O sea, es una sección contrastante que provee contraste a las otras secciones. Sobre todo si se ha repetido más de dos veces el verso y el coro. Entonces, antes de repetir una tercera vez, entonces para que la repetición no sea cansada,
tienes que hacer escuchar algo nuevo al oído, presentar una nueva idea, una nueva sección que te marque el contraste y regreses a repetir. Entonces no se va a sentir muy cansado cuando ya hemos escuchado un material nuevo. Pero si es lo mismo, la tercera o cuarta vez ya el oído se cansa. Y la canción que es bonita se puede tornar un poco aburrida cuando es demasiado repetitiva. Entonces, para que la repetición no canse, se crea un puente primario para darle contraste. Muy bien, estos son los formatos más comunes. ¿Entendido? Cada, cada sección, además, cada sección tiene su propia estructura, su propia organización. Eso vamos a verlo luego en algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿cómo se organiza una melodía? Cada sección, verso tiene una melodía, el coro tiene otra melodía, el precoro tiene otra melodía, el puente primario tiene otra melodía. Cada sección es una melodía completa, una oración musical completa. Pero cada uno de ellos tiene su propia organización. Pues, ¿cómo se organiza una melodía? Una melodía se organiza. Un motivo A puede ser otro motivo o repetir el mismo motivo. La suma de motivos hace una semifrase. Esto se junta con otra semifrase. Ambas semifrases forman una frase, frase antecedente, que se va a juntar a otra frase que también reúne semifrases, semifrase, y este semifrase puede tener uno, dos o tres motivos. Puede tener uno o puede tener tres motivos. Es decir, puede reunir varios motivos. Y esta sería la frase consecuente. La frase antecedente es la frase que pregunta, la frase consecuente es la frase que responde. Ambas frases forman la oración musical. O también se conoce como sección o tema. El tema completo está formado de dos frases, antecedente y consecuente. Cada frase se forma o está compuesto de semifrases. Y cada semifrase está compuesto de motivos. ¿Y cada motivo de qué está compuesto? A ver, ustedes que han estudiado composición melódica. ¿Cada motivo está compuesto de qué? Carlos, a ver. Mariana, ¿estás ahí? Cada motivo está compuesto de qué? De una idea. El motivo es una idea, claro. La frase, la semifrase también es una idea. La frase, cada frase es una idea.
La idea más pequeña es el motivo, pero un motivo está compuesto de células, de células. Así como una palabra, yo digo, por ejemplo, una palabra, cielo, cielo. La palabra cielo te da una idea, ¿cierto? Hay una idea concreta, cielo. Pero esa palabra es una sola idea, pero está compuesto de letras. Si desglosamos esa palabra, nos quedan letras sueltas. Entonces un motivo está compuesto de notas, claro, pero el grupito de notas más pequeña puede ser formar un intervalo, una célula rítmica o una célula interválica, que por sí solo no te produce una idea, por eso no se considera en la estructura, pero la suma de células forma una idea. Ok, entonces esto es lo que vamos a ir viendo en la siguiente clase. Vamos a analizar una canción, observar estas secciones, cómo se organiza cada sección melódicamente. Esto es importante para saber dónde empieza, dónde terminan las ideas. Tenemos que entender cómo están organizadas las ideas melódicas de una canción. Cómo ha planeado el compositor presentar las ideas, cómo lo ha organizado. Antes de trabajar el arreglo, yo tengo que tener claro cómo están organizados para que lo que voy a ir añadiendo tenga coherencia. Pues si no, no tendría sentido. De repente me sale una cosa, un Frankenstein. ¿Listo? La estructura de la canción sigue siendo binaria. Correcto. La estructura general. Ya, nos queda 3 minutos. A ver si me queda un tiempo. La canción tiene dos secciones principales. A, B. Verso, coro. Ahí está. Esa es la canción, binaria. A estas dos secciones se le añade una pequeña sección pequeña que sirve como puente. Más que así, sería así. Que sirve como puente, un pequeño puente entre los dos. Está conectando la parte principal A con la parte principal B. Igualmente, si hay un puente, este es un puente también, ¿no? Este es un puente. Y el otro sería el puente primario. Puente primario. También sirve como conexión de entre el coro y la repetición de otro verso o entre dos coros. Simplemente sirve para conectar. Ambos son puentes. Pero este puente primario tiene una longitud mayor, tiene una estructura del mismo tamaño que el coro y el verso. En cambio, el precoro es más pequeño, ¿no? Si el verso tiene 8 compases, el coro tiene 8 compases, el precoro normalmente va a ser máximo 4. Puede ser 2 compases o hasta 4. En cambio, el puente primario tiene 8 compases, por decir, ¿no? O sea, es de la misma dimensión que el coro y el verso. Pero su función es conectar, es un puente. Se llama primario. ¿Por qué se llama puente primario? Porque hay un puente secundario. El concepto de primario está mal traducido. Es puente principal. Este sería el puente principal.
porque es el de mayor dimensión. En cambio, el precoro es otro puente, pero de menor jerarquía, porque es más pequeño. Entonces, la canción sigue siendo binaria. Los puentes son secciones añadidas a esta sección binaria para poder extender, que no sea muy repetitivo